Hola, gracias por estar aquí, bienvenido. En este video analizaremos las sumas de Riemann como una herramienta básica para definir a la integral de manera formal. Te menciono que este video lo elaboro bajo protesta por el pisoteo del contrato colectivo de trabajo y por el incumplimiento en los pagos para materias de primer semestre por parte de autoridades centrales del Instituto Tecnológico Mario Molina. Aquí arrancamos. Analizaremos entonces las sumas de Riemann como un elemento base que da pie a la definición de integral. Entonces, arrancamos. Las sumas de Riemann es una formulación propia de cosas que hemos visto, pero partiendo de varios supuestos interesantes. Inclusive no es forzosamente diseñada para la solución de funciones, sino todo aquello que cumpla las siguientes características. Entre ellas podemos mencionar que tiene que ser de preferencia una función, pero no forzosamente, un valor del que podamos obtener su abscisa gráfica. También es importante mencionar que las sumas de Riemann no obligan a la continuidad de las funciones, es decir, se puede partir en algún punto la función. De hecho, por eso suelen ser útiles en algunas ocasiones, porque nos permiten resolver problemas que la integral como tal no podrá resolver. Aunque es un tema que veremos más adelante, la integral necesita que la función sea continua, que no tenga ninguna interrupción en todos sus valores. Y la suma de Riemann en realidad no demanda tanto como eso, es decir, puede ser utilizada para funciones discontinuas o simple y sencillamente, lo más común, en algunos casos prácticos diseñados con observaciones que no pueden ser realizadas de manera puntual cada ciertos intervalos. La suma de Riemann, entonces, cuenta de varios elementos. El primero es que exista una partición, es decir, desde donde yo quiero iniciar a calcular mi área, que sería el punto A, hasta el punto B, tienen que existir tantas segmentaciones como rectángulos voy a formar. Esa es la partición, de manera que A sea igual a x sub 0 y x sub 0 sea obviamente menor a x1, x1 menor a x2, x2 menor a x3. Y así hasta llegar a xn, que en este caso es 6, el número de rectángulos que tenemos, y el último obviamente termina en el final del área de estudio. Al igual que en el caso de los polígonos compensados, pues partimos del supuesto de que esta área que estamos sobreconsiderando compensará relativamente a esta otra área. Y aquí consideraremos también la existencia de un delta x, delta cuyo significado más puro es el de un incremento, y no forzosamente, aunque los más puros maestros de matemáticas, quizá gente que sabe mucho más de esto que yo, lo define tal cual, que todos los deltas tienen que ser iguales, la verdad es que no. Esto está como referencia en el libro de Purcell, en uno de los que comparto en la bibliografía del curso. Nos establecen que no, en realidad no es forzoso que sean iguales todos los deltas, aunque lo mejor sí es que todos sean iguales, porque eso simplifica, sobre todo cuando estamos trabajando con sumatorias puras, con sumatorias totalmente analíticas. En este caso estamos planteando la suma de Riemann como algo que puede ser diseñado para observaciones, no nada más para cuestiones analíticas. Y finalmente debemos de contar con un punto muestra, que es un valor que está dentro del intervalo, inclusive puede ser alguno de los extremos. En este caso primero, por el primer rectángulo, podría ser el mismo valor de x0 o podría ser x1, aunque lo ideal es que sea un valor que esté en medio, para que suceda esto de aquí, que lo que se sobreconsidere compense relativamente a lo que se desprecia. Ese es el objetivo.
Entonces, en sí las sumas de Riemann, en su inicio, se plantearon de una forma más o menos simple. Esto sucede después de que Leibniz y de que Newton introdujeran las primeras versiones de la integral, pues Riemann define su integral como tal y después se introduce la cuestión de la notación sumatoria con algunas propiedades que personalmente yo a veces siento que los maestros abundamos demasiado en ello porque genera demasiados ejercicios en los cuales podemos entretener una parte del curso, pero en realidad no es tan de provecho porque para nuestros fines una suma de Riemann no será práctico, sobre todo en las dos carreras a las que les doy la materia, que son de administración y de innovación agrícola sustentable. Pues vamos a pasar la suma de Riemann como un tema ligeramente superficial, pero que nos va a dar las bases, porque suceden ciertas cosas importantes. Primero, cosas que ya sabíamos de los métodos de aproximación, que es, en realidad, al contar con más rectángulos, nuestra aproximación será menor porque la incertidumbre que se genera por estas aproximaciones se va disminuyendo cuando utilizamos más rectángulos. Si bien, insisto, no es obligatorio que todos los rectángulos tengan la misma base, es una sugerencia interesante. Y el siguiente aspecto que hay que definir es que podemos encontrarnos rectángulos que están por arriba y rectángulos que están por abajo. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Áreas negativas? Todas las áreas que están por debajo del eje de las X las consideraremos, esa es la palabra, las consideraremos negativas, porque sus efectos serán negativos al momento de un estudio matemático. Eso no obliga a que el área sea negativa. El área, por definición, es una superficie cuyo valor mínimo es 0. Pero, insisto, los efectos de un área que está por debajo del eje de las X son efectos negativos, por lo tanto, los consideraremos negativos. Y este es otro de los principios importantes que derivamos de la existencia de las sumas de Riemann. Es una suma algebraica de áreas que considera las áreas que están por encima del eje de las X como positivas y las que están por debajo las considera negativas. Vamos a revisar una herramienta que se encuentra en la red que nos ayuda a hacer sumas de Riemann de una manera relativamente rápida. Voy a llamar aquí está, esta ventana. En GeoGebra la versión online, nos encontramos con esa calculadora diseñada específicamente para la elaboración de sumas de Riemann, que es esta que está aquí. Voy a ajustar su tamaño. Vamos a quitar ya el preci, ya no lo necesitamos. A este preci, claro, hay otros que sí. Y comenzaremos por proponer una suma de Riemann. Insisto, la suma de Riemann no es obligatorio que se haga sobre una función, pero lo más común es que la hagamos aquí para demostrar ciertas cosas. Esta calculadora lo que hace es que yo propongo una función. Permítanme ver si logro aumentar el zoom para que sea más visible. Yo establecí, quizá no se alcanza a percibir aquí una función, la función x cuadrada. Esa función está graficada, es esta parábola. Y establecí límites desde -1 hasta 1. Puedo indicar con cuántos rectángulos quiero que se calcule, y si observan, en este espacio se encuentra el área calculada si yo utilizara cierta cantidad de rectángulos. Pero al yo utilizar más rectángulos va disminuyendo este espacio. Cada vez va siendo menor, por lo tanto mi error o mi incertidumbre va a ser menor. Esto da el principio a la definición de integral definida. Porque la integral definida es una suma de Riemann con una característica que tiene infinitos rectángulos, así como suena.
pero bueno, se resolverá con límites. El detalle aquí es que al tener infinitos rectángulos, la base va a ser igual a 0 y eso es lo que marcará la diferencia y lo analizaremos en el siguiente video. Hasta aquí lo que vamos a ver. No abundaremos más en el tema porque estamos sentando únicamente las bases para la definición de integral. Espero no tengas muchas dudas, pero si las tienes, puedes externarlas por los medios que ya conoces o, inclusive, repasar el video cuantas veces quieras. Hoy en este tiempo, jóvenes, por favor, cuídense mucho, no se amontonen y no se dejen.